Bien, tengan todos ustedes muy buen día. Mi nombre es Joshua Barbosa y el día de hoy vamos a trabajar el tema de selección de los estudios y extracción de datos. Bien, una vez que nosotros hemos pasado por el proceso de revisión sistemática, ¿no? O sea, cómo empieza el proceso de selección. Recuerden de que una vez que nosotros hemos extraído toda la información de las diferentes bases de datos, vamos a recopilar toda la información y vamos a proceder, luego de recopilación de toda la información de las diferentes bases de datos, vamos a proceder a eliminar los duplicados, ¿no? Tal y cual como nos dice este diagrama de flujo Prisma 2020, ¿no? En el diagrama flujo Prisma 2020 nos establece que en la fase de identificación recojamos todos los registros de las bases de datos, o sea, todos ¿no? Todos los registros que se obtienen de cada base se compilen en una sola y de eso se eliminen los duplicados, ¿no? Porque puede existir la similitud de publicaciones en cada base de datos. Una vez eliminados los duplicados, pasamos a la fase de screening, en donde se van a revisar por título y resumen los registros que han sido eliminados como por duplicados. El resultado de esto se pasa a un proceso de selección por título y por resumen, y se excluyen aquellos que no cumplen con los criterios de elegibilidad, ¿no? Aquellos que se han eliminado, ¿no? Se excluyen, y los que quedan, ¿no? Por ejemplo acá, 22 artículos quedan de 1469, donde se excluyó 1447. Estos 22 artículos que quedaron, se buscan los textos completos, ¿no? Se buscan los textos completos, se reportan aquellos estudios que no se pudieron encontrar, y los textos completos analizados nuevamente pasan por el filtro de los criterios de elegibilidad y se excluyen puntual y se justifican las exclusiones. Entonces, el resultado de excluir, ¿no? Del resultado de excluir a los que no cumplen con los criterios de elegibilidad, el resultado se incluye en la revisión sistemática, ¿no? Esos son los estudios que nosotros tenemos que priorizar ahora en esta clase que vamos a analizar, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones o los casos, como lo vamos a ver hoy día, cuáles son las situaciones o casos que implican la extracción y en algunas veces transformación de los datos? Bien, entonces, bueno, ya sabemos, pasamos ¿no? por el proceso de búsqueda en cada base de datos, ¿no? Los estudios que se extraen de las diferentes bases de datos se importan a un gestor bibliográfico que puede ser, por ejemplo, EndNote, Zotero, Mendeley. Yo trabajo con EndNote. Una vez que se compilan en un mismo file, en un mismo folder, se exporta nuevamente para poder, ¿no? Eliminar los duplicados primero y luego subirlo al proceso de selección de los estudios primero, en primera instancia, por título y por resumen, ¿no? Recuerden que la fase de selección por título y resumen se hace de forma individual entre pares, es decir, más de 2 personas involucradas en el proceso de selección. Cada persona realiza la selección acorde a los criterios de elegibilidad, ¿no? ¿Cuáles eran esos criterios de elegibilidad? Recuerden siempre, es la pico y el diseño del estudio, ¿no? Leyendo solamente el título y el resumen, una vez que eliminamos los duplicados, esos resultados se empiezan a evaluar uno por uno. Se lee el título y el resumen para evaluar si corresponde con la pico y con el diseño, ¿no? Una vez que nosotros pasamos por ese proceso, excluimos a aquellos que no cumplen con esos criterios de elegibilidad e incluimos a aquellos que sí, y pasan a una siguiente fase, ¿no? Recuerden de que esta fase se hace en una página web, ¿no? Denominada Ryan, donde se hace la selección de los estudios, ¿no? Es esta, ¿no? En Ryan, una vez que en este caso puede ser cualquiera de los autores o el autor dirimente, que puede, en este caso, normalmente entre mis alumnos tesistas, suelo ser yo el que sube a la plataforma Ryan para que los alumnos, en este caso los tesistas, sean los que hagan la selección. Y yo como autor dirimente tengo que evaluar, después de cada selección, tengo que evaluar si es que cumplen los criterios, los estudios cumplen con los criterios que se han establecido.
¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos en Ryan? Escogemos el primer artículo, ¿no? El primer registro, evaluamos el título, el resumen, y decidimos si incluimos o excluimos en función de los criterios de elegibilidad. Recuerden siempre, ¿cuáles eran esos criterios de elegibilidad? La PICO y el diseño, ¿no? Ustedes ya saben cuál va a ser la PICO y cuál va a ser el diseño, porque antes de hacer la búsqueda y el proceso de selección ya plantearon el protocolo. Y es muy, muy importante que sepan discernir los diseños de estudios. No vayan a confundir los ensayos controlados aleatorizados con los estudios de cohorte, con los estudios de caso control, con los reportes de caso. O en este caso, por ejemplo, mucha gente confunde las cohortes con las series de caso, ¿no? Mucha gente se confunde, ¿no? Y es porque incluso los mismos autores que publican los artículos llaman cohortes a las series de caso, ¿no? Y se ha visto eso. Entonces tienen que tener mucho cuidado. En Ryan nos permite hacer eso, ¿no? Y conforme vamos nosotros decidiendo la inclusión o exclusión de cada estudio, se van acumulando y eso se va resolviendo, ¿no? Al final, ¿qué hacen los autores? Junto con el autor dirimente, desactiva el ciego, ¿no? Porque aquí cada autor de forma independiente realiza la selección. El autor no sabe lo que está haciendo su compañero y viceversa, pero cuando se termina el proceso de selección por título y por resumen, el autor dirimente desactiva el ciego para que pueda ver cada uno cómo ha sido la selección de su compañero. Y si hay discrepancias, poder resolverla junto con el autor dirimente, o el tercer autor, o el cuarto o quinto autor, dependiendo de quién sea que haya subido a la plataforma en Ryan. ¿Bien? Luego pasamos al proceso de elegibilidad, en donde los estudios que resultaron incluidos en esta fase de título y resumen pasan a la selección por texto completo, ¿no? Y en este texto completo sí evaluamos un poco más de razones por las cuales vamos a incluir o excluir los artículos. En este caso, ya leyendo enteramente el artículo, yo puedo elegir, incluir o excluir si cumplen o no con la PICO, con el diseño, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo es muy importante el tiempo de seguimiento, el tiempo de tratamiento. Es muy importante que ustedes lo determinen, porque no pueden elegir a un estudio en donde, por ejemplo, el tratamiento ha sido 12 meses y otro estudio donde el tratamiento fue una semana, ¿no? Por más que sea la misma PICO, la duración del tratamiento es distinto. Puede que lo incluyan en la revisión sistemática, pero no en un metaanálisis, ¿no? Porque les puede sesgar toda la información. Los desenlaces tienen que estar, muy aparte que hablemos de una PICO, los desenlaces tienen que estar. Ustedes están proponiendo extraer diferentes desenlaces. Entonces, si ustedes ven que un estudio tiene la PICO, pero no tiene los desenlaces que están proponiendo extraer, tienen que decidir si lo van a incluir en la revisión sistemática o quizás no. La mayoría de veces nosotros solemos elegir los estudios a pesar de que no tienen los desenlaces que queríamos buscar, pero cumplen con la PICO finalmente, pero como no tienen todos los desenlaces o no tienen ningún desenlace para poder extraer, se quedan solamente como revisión sistemática ese estudio, ¿no? Recuerden que cuando nosotros vamos a poder proponer una pregunta de investigación para revisión sistemática, ni bien ustedes elaboran la PICO, eso es muy importante, ni bien ustedes elaboran la PICO, ya saben cuál va a ser su PICO y ya saben cuál va a ser el diseño, lo primero que tienen que hacer ustedes es realizar una búsqueda exploratoria, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Una búsqueda exploratoria. En esa búsqueda exploratoria pueden hacerla en PubMed, pueden hacerla en Scopus, pero lo importante de esa búsqueda exploratoria es de que obtengan al menos 2 o 3 PDFs de los, en este caso, si es ensayo, PDFs de los ensayos controlados aleatorizados que van a ser elegidos sí o sí en su revisión sistemática, ¿no? Es decir, hay que asegurarnos, ¿no? Esa es la palabra criolla que podríamos decir entre comillas. Hay que asegurarnos, ¿no? Hay que asegurarnos de que vamos a tener información para poder analizar y no nos pase que después de hacer todo el proceso lleguemos a una conclusión de que no existe ningún estudio publicado. Eso es imposible. Entonces, cuando ustedes vayan a proponer una revisión sistemática, ya sea para tesis o para publicación científica, ustedes deben primero realizar una búsqueda exploratoria.
Y una vez que confirmen que hay al menos 2 o 3 artículos publicados acerca de la PICO y el diseño que ustedes han propuesto, recién continúan con el siguiente proceso, que sería el desarrollo de la estrategia de búsqueda, el proceso de selección, y hasta que este punto donde son los criterios de elegibilidad, ¿no? Y así no vayan al azar, no vayan a la nada, ¿no? Porque nos puede pasar. Muy bien. Entonces, el tipo de publicación. También es muy importante el tipo de publicación. Muchos alumnos míos se confunden, ¿no? Y dicen, profesor, pero yo encontré 8 artículos en total. Pero de los 8 artículos, profesor, 5 sí están completos y de 2, ¿no? 2 de ellos, pero de esos 5, 2 de ellos solamente está el abstract, profesor. ¿Lo incluyo? No, pues no. Porque, ¿qué pasa? Que muchos de los artículos de los PDFs, ojo, eso también tienen que asegurarse, ¿eh? Cuando nosotros hacemos la búsqueda exploratoria, a veces leemos el título nada más de los resultados y decimos, sí hay ensayos. Pero cuando tú buscas esos ensayos, muchos de ellos solamente son abstracts porque pertenecen a congresos, ¿no? Cuando son resúmenes de congresos, estos no van a incluirse en una revisión sistemática. Y suele suceder de que a veces hay muchos artículos publicados, acerca del tema, pero son solamente resúmenes de congresos, ¿no? Eso es un gran problema, porque como no pueden admitirse dentro de la revisión sistemática, se nos complica y terminamos declarando desierto el número de artículos dentro de nuestra revisión. Entonces eso no es correcto. Cuando ustedes hagan la búsqueda exploratoria, asegúrense de que sea full text, ¿no? Full text, o sea, texto completo de artículos originales. Los artículos originales son los únicos artículos que van a incluirse en una revisión sistemática, ¿no? Y recuerden, ¿cuáles son los que se van a incluir? Según su método. Las editoriales, las cartas al editor, los resúmenes de congresos, ¿no? Los resúmenes de congreso, los reportes de caso, los otros estudios con otros diseños. También van a excluirse, por ejemplo, pueden ustedes decidir, dependiendo de la universidad donde estén, dependiendo también del jurado que les toque. Por ejemplo, en UPC, muchos docentes nos piden siempre que incluyamos... un poquito cuando me hago así. A ver, pongo su... ¿Qué es acá? Voy a silenciarlo, ¿sí? Por ejemplo, en UPC, muchos docentes, los que nos piden que aparte de los artículos originales, decidamos incluir a los artículos preprint. Eso es correcto, sí, eso es correcto. Pero no pueden incluirse como parte de la revisión sistemática. Los artículos preprint, ninguno va a la tabla 1 de la revisión sistemática, ninguno. La razón, porque son solamente preprint, son estudios que no han sido revisados por pares, son prepublicaciones. O sea, son estudios que han sido publicados en una base que no es una base oficial, que no es una base que ha sido revisada por pares y que por lo tanto nosotros debemos de dudar de la calidad o veracidad de esa información. Podemos presentarla en el material suplementario y decir, miren, hemos realizado la búsqueda preprint y hemos encontrado estos estudios en preprint, pero no son parte del análisis. Nunca son parte del análisis. Eso tienen que tener muy en cuenta. Solamente los únicos artículos que pueden ingresar a una revisión sistemática son los full text de artículos originales. Muy bien. Muy bien, entonces una vez que terminamos el proceso de selección, ¿no?, de información por texto completo, los estudios que se incluyen pertenecen ya a la revisión sistemática. La mayoría de los estudios pasan a la revisión, o mejor dicho, todos los estudios que pasan esa fase del texto completo pasan a la revisión sistemática, pero no todos van a pasar al metaanálisis. Entonces, profesor, ¿cuáles serían los criterios para que yo pueda decidir que de mis 10 artículos incluidos en mi revisión sistemática puedan pasar al metaanálisis? Muy bien, mira, lo que pasa es de que cuando unos estudios pasan a revisión sistemática, cumplen con criterios para poderse extraer la información. O sea, los criterios básicos de la publicación, ¿no? O sea, del estudio como tal, ¿no? Pero para que puedan pasar al metaanálisis tienen que cumplir con los criterios de los desenlaces. Esa es la gran diferencia. El problema es de que muchas veces no todos los estudios que nosotros queremos pasan esos dos criterios, tanto de publicación como de desenlace, y se quedan solamente en revisión sistemática.
Profesor, entonces, ¿qué pasaría si yo tengo un estudio que tiene la Pico, tiene los datos para extraer la información acá arriba, pero no tiene los desenlaces? Ah, entonces solamente se queda acá arriba, ¿no? En revisión sistemática. En revisión sistemática. Bien, profesor, ¿qué debería yo tener? O sea, ¿qué criterios debería yo tener en los desenlaces para que pueda yo extraer esa información y metaanalizarlo, ¿no? Primero, es de que debe contener datos, ¿no? Es, de hecho, lo más esencial, que tenga datos, ¿no? O sea, por ejemplo, esos datos que pueden estar de forma dicotómica o puede estar de forma continua. Esos datos o esas variables tienen que estar presentadas en estas dos formas. Y esencialmente ese es el punto crucial para que yo pueda decidir si en una revisión sistemática los datos corresponden con mis desenlaces y tiene información para poder extraerla. Entonces, si hay datos y hay variables, yo puedo extraer la información y analizarla, ¿no? Eso es el principal criterio. Si no cumple con los datos de metaanálisis, solamente se queda en la revisión sistemática. Ahora, la pregunta va a ser, profesor, ¿cómo realizo el proceso de extracción? ¿Qué datos debo de extraer y luego pasar a mi revisión sistemática? Muy bien, mira, recuerda lo siguiente, cuando tú vas a extraer la información, no toda la información que tú extraes va a pertenecer a la revisión sistemática. En la revisión sistemática como tal, no en el metaanálisis, sino en la revisión sistemática como tal, los datos principales que uno extrae son los datos, bueno, ahorita creo que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Son los datos, mira, aquí, los datos de todos los datos que se extraen, ¿no? De todos los datos que se extraen, los datos del autor, del año, el país y la fase del estudio son los más importantes en la tabla 1. Recuerda de que la tabla 1, en una revisión sistemática, la tabla 1, ¿no? La tabla 1 es la tabla de las características básicas, ¿no? Esa es la tabla 1. Características básicas de los estudios incluidos en la revisión sistemática. Entonces, los datos del autor, el año, el país, el tipo de estudio, en algunas cosas, y la fase del estudio, son muy importantes. También pueden ustedes incluir el follow-up, ¿no? El tiempo de seguimiento, ¿no? Eso también puede ser muy importante, ¿no? El follow-up. Es muy importante. Esos son datos relacionados con el estudio, que se extraen en nuestra tabla de extracción, pero que también pueden ser presentados en la tabla 1 de una revisión sistemática. ¿Qué otras características yo puedo incluir en mi tabla de revisión sistemática? Ojo, pensando de que la tabla no debe ser tan extensa. Yo puedo, por ejemplo, incluir el número de participantes por brazo de intervención. También puedo colocar esa información. Y puedo colocar algunas características o, por ejemplo, en lugar de escribir directamente los desenlaces de forma numérica, puedo escribir directamente los resultados del estudio, ¿no? Y pasar directamente también a las conclusiones, ¿no? Resultados y conclusiones de cada estudio incluido, ¿no? Entonces, extrajeron la parte acerca del estudio, autor, año, país, tipo de estudio, fase, número de participantes por brazo, y pasaron directamente a los resultados y a las conclusiones, ¿no? Y de esa forma, ustedes tienen su tabla 1. Ahora, profesor, ¿la tabla 1 debe estar correspondida con algo? Sí, con los objetivos de la revisión sistemática. Recuerda que tú quieres, en tu objetivo específico, normalmente tú dices siempre que vas a evaluar, por ejemplo, las características básicas basadas en qué. Está en tus métodos, ¿no? Se va a extraer la información acerca de el autor, año, país, tipo de estudio. La tabla 1 corresponde precisamente a esos valores, ¿no? La tabla 1 es revisión sistemática, es más que todo informativa o descriptiva, ¿no? Solamente para poder explicar cuáles fueron los estudios que cumplieron con los criterios de elegibilidad después del texto completo. La parte más importante es el metaanálisis. Ahora, no todos los estudios con revisión sistemática tienen metaanálisis, pero aún así metaanálisis no deja de ser importante, es el paso más importante porque es el que nos permite generalizar la información. Ahora, en esta diapositiva podemos ver las características que nos permitirán extraer la información. O sea, ¿qué datos debo yo de extraer? Yo debo de extraer, ¿no? Aparte de las características relacionadas con el estudio, autor, año, país, tipo de estudio, fase, tiempo de seguimiento,
yo puedo extraer también, por ejemplo, características acerca de la población, como por ejemplo, número de participantes por brazo, criterios de elegibilidad de los participantes, ¿no? Cuáles fueron los criterios de inclusión, cuáles fueron los criterios de exclusión. Eso aparte también es muy importante, ¿ah? Porque puede a nosotros ayudarnos a entender las diferencias entre los estudios, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, nosotros hablamos de la intervención, hablamos de la comparación, pero nunca nos damos cuenta cuáles fueron los elementos por los cuales los pacientes entraron al estudio. En algunas ocasiones, esos criterios pueden ser diferentes entre cada estudio y ayudarnos a entender la heterogeneidad metodológica entre cada estudio, ¿no? Y finalmente explicar también la heterogeneidad estadística, ¿no? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, ¿ok? Un momento. Otro punto que deben de tener en cuenta en el momento de extraer las características de las intervenciones y el control, ¿no? Por ejemplo, la droga, el tipo de fármaco, la dosis, la vía, y algunas otras características que puedan ser necesarias para extraer, ¿no? Para extraer. Por ejemplo, mis tesistas que están trabajando sobre la vacuna de VPH, ¿no? Ellos tienen que ser muy específicos con el tipo de vacuna que se está haciendo, ¿no? Si la vacuna es ADN, ARN, o sea, toda esa información se tiene que extraer, ¿no? Cuál es el contenido de la vacuna, si hay una fórmula específica, o si tiene un nombre en específico la vacuna, ¿no? Probablemente todos esos datos se tienen que extraer esa información, ¿no? Y también probablemente puedan estar en la tabla 1, ¿no? Ahora, vamos a lo más importante, a las características de los desenlaces, ¿no? Mira, esa parte es muy importante porque es lo que nos va a llevar al metaanálisis. Por ejemplo, los datos, recuerden, las variables como tal o los desenlaces, o todo desenlace, puede ser visto desde dos puntos en el metaanálisis. Solamente pueden ser dicotómicos o pueden ser continuos, ¿no? Pueden ser dicotómicos o pueden ser continuos. Y para todo, ¿eh? Para toda revisión sistemática, ¿no? En los desenlaces dicotómicos nosotros vamos a poder tener en cuenta un tipo de desenlace y por lo tanto también un tipo de medida de efecto. ¿Cuáles son las medidas de efecto en los desenlaces dicotómicos? El odds ratio, el risk ratio, ¿no? También el hazard ratio, también podemos tener esa información, ¿no? Y bueno, si es que estamos utilizando un estudio, por ejemplo, de análisis de sensibilidad, de especificidad, también podemos nosotros conocer la sensibilidad y especificidad. Y eso se obtiene a través de datos dicotómicos, de desenlaces dicotómicos. Pero en los desenlaces continuos es diferente, ¿no? Ya no utilizamos el odds ratio, risk ratio, ¿no? Porque acá recuerden que acá los desenlaces dicotómicos son frecuencias, ¿no? Frecuencias. Ahora, cuando hablamos de frecuencias, hablamos, por ejemplo, de dos tipos de frecuencias. De la frecuencia del evento, eso tienen que memorizarlo bien y entenderlo bien. Solamente nos interesa la frecuencia del evento, o sea, del desenlace. Desenlace y evento es lo mismo. ¿Cuántas personas tienen el desenlace? Y el desenlace puede estar en el grupo de intervención, o sea, en el grupo experimental y en el grupo control, ¿no? Por lo tanto, tengo dos grupos, mira, tengo el grupo del número de eventos en el grupo experimental y también tengo el número de eventos en el grupo control. Pero también nos es muy importante establecer el número total de participantes en el grupo experimental y por lo tanto también el número de participantes en el grupo control. ¿Por qué? Porque esto, si tú lo divides, te forma una razón, ¿no? Una razón. Entonces, de aquí, de la palabra razón, es lo que nos permite obtener las diferentes medidas de efecto, como el odds ratio, el risk ratio, hazard ratio, sensibilidad, especificidad, a través de las razones. Las razones. Nosotros necesitamos encontrar las razones, el número total de personas con el evento en el grupo experimental, las personas con el evento en el grupo control y sus respectivos totales en el grupo experimental y control. Son cuatro elementos que yo necesito extraer en una variable de tipo dicotómica. En una variable de tipo continua, ya no extraemos esta información. ¿Por qué? Porque en una variable de tipo continua ya no calculamos frecuencias, ¿no? Sino calculamos ¿qué? Calculamos valores, ¿no? Valores o números, ¿no?
En este caso, ¿cuál es la medida de efecto en un desenlace continuo? Es la media, ¿no? La media. Nosotros calculamos la media, ¿no? ¿Por qué? Porque en el metaanálisis, la media nos va a servir para calcular la diferencia entre la media del brazo experimental y la media, ¿no?, del brazo, ¿no?, para el desenlace del brazo control. Entonces, en el metaanálisis se va a calcular la diferencia de las medias del brazo experimental y control. Ojo, pero nosotros cuando establecemos, ya decíamos, ¿no? Por ejemplo, tengo una recta, ¿no? Tengo un valor, acá está la media. Aquí está la media. A ver. Aquí está la media, esta es la media. Y veíamos de que teníamos, ¿no? Si es una distribución del tipo normal, veíamos de que estaba la media y se acompañaba de una región que podría ser, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ponerle X1 y acá vamos a ponerle X2, ¿no? Desde este punto a este punto se conocía X1, X2, se conocía como el intervalo de confianza, ¿no? Que normalmente siempre lo consideramos al 95%, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de la media, hablábamos de que podíamos determinar la media y su intervalo de confianza, ¿no? Para poder saber cuánto era la media y cuánto había de dispersión respecto a esa media. Pero también nosotros establecíamos a partir del intervalo de confianza, podíamos conocer cuál era la desviación estándar, ¿no? Porque la desviación estándar ya no es una recta, ¿no? Sino es una región. ¿Cuánto es esa región? ¿Cuánto es todo esto de acá? Todo esto de acá. ¿Cuántas desviaciones estándar a partir de la media existen, ¿no? Y la desviación estándar entonces era un número que era más menos la media, ¿no? Recuerden entonces, cuando yo tenga la media, también debo de obtener la desviación estándar. Y si tengo la media del brazo experimental, también obtendré la desviación estándar del brazo experimental. Si tengo del brazo experimental, también obtendré la desviación estándar de la media del brazo control. Entonces, nos interesa la media y la desviación estándar de la media para cada brazo. Pero también me interesa el número total de participantes que participan aquí, ¿no? En el brazo experimental, o sea, la N, ¿no? En la N. Esto de acá se llama la N, ¿no? El número de muestra para cada brazo. La N del brazo experimental y la N del brazo control. Entonces necesito siempre extraer toda esa información. Toda esa información. Acá extraigo 3 elementos y acá extraigo 3 elementos. Entonces, en un desenlace dicotómico extraigo 4 elementos. Acá están los 4, ¿no? Pero en un desenlace continuo extraigo 6 elementos. ¿Cuáles son? Estos de acá. La media, la desviación estándar de cada brazo y el número total para cada brazo. Muy bien. Eso es muy importante que lo sepamos desde ya. Porque me voy a topar en mis estudios con desenlaces continuos y con desenlaces dicotómicos. Muy bien. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Todos están? La TE era el total de eventos, total de personas en el brazo experimental. No, total de personas en el brazo experimental. Acá está, ¿no? La TE es la N, ¿no? La N del experimento y la N del control, ¿no? Es lo mismo. Perfecto. Acuérdense, ¿ya? Muy bien. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Se entendió hasta aquí? Perfecto. Entonces seguimos. Ya miren, acá ese es un ejemplo de cómo se elabora una tabla de extracción, ¿no? Esa es una tabla muy sencilla, ¿no? Porque acá solamente encontré un desenlace nada más, ¿no?
Y yo podía establecer, por ejemplo, la tabla obedece siempre, como les dije, a ver, ¿qué significa TC? Me dicen. La TC es el total de los controles. A ver, acá está. TE, el total, ¿no? Lo vamos a entender con un estudio para que lo puedan saber qué es la TE. TE es la NE. ¿Qué es la N? ¿Qué es la N? El número de muestra. ¿Qué es la E? El brazo experimental. Por eso dice total de personas en el brazo experimental. ¿Qué es la TC? O la NC. Es el total de personas en el grupo control. Cuando ustedes extraen información de un ensayo, extraen información de un brazo experimental y un brazo control. Eso sí lo saben, ¿recuerdan? Acuérdense, ¿eh? En un ensayo control autorizado tenemos dos brazos. Dos brazos, ¿no? En un ensayo tenemos dos brazos, ¿no? ¿Cuáles son esos brazos? El brazo experimental, la E, y el brazo de control. Si yo quiero saber cuántas personas están en el brazo experimental, tengo que ver la TE. ¿Y cuántas personas están en el brazo control? La TC. De estas totales de personas, van a haber personas que van a tener el evento en el brazo experimental. De esta total de personas en el grupo control, va a haber un grupo de personas que va a tener el evento en el brazo control. Por eso que tenemos EE-TE, EC-TC. ¿Ahora sí se entendió? ¿Ahora sí se entendió? Hagan sus preguntas, no se queden con dudas, no tengan vergüenza al preguntar, porque recuerden que es su trabajo de investigación. No se deben de quedar con dudas. Hagan todas sus preguntas. Mientras más preguntas hagan, más dudas van a resolver. Está bien que hagan sus preguntas, ¿eh? No tengan, no se palteen por hacer preguntas, ¿eh? Todas las dudas deben ser resueltas antes de pasar a terminar la clase, porque si no, terminamos la clase y ya no tenemos cómo resolverlas. Muy bien, entonces, ¿puedo continuar? ¿No hay ninguna otra pregunta? Ya. Bien, entonces, esta es una tabla sencilla, ¿no? Donde se extrae, por ejemplo, la información del autor, el año, el país, el tipo de estudio, el número de pacientes con el grupo para el tratamiento, cuáles fueron las comparaciones sobre los brazos de control, las características y las condiciones de los pacientes que reciben el tratamiento, los métodos de análisis de confusión, los desenlaces evaluados, el efecto absoluto, ¿no? El efecto absoluto, ¿no? Miren acá, la diferencia es que ustedes calculan, para el efecto absoluto, ustedes calculan el riesgo relativo, ¿no? El riesgo relativo en porcentaje, nada más, ¿no? Y esa es la diferencia de riesgo, ¿no? La diferencia de riesgo. Ustedes pueden calcular la diferencia de riesgo aquí, ¿no? Aquí se establece, aquí, bueno, yo hice una fórmula para poder establecer el riesgo, la diferencia de riesgo, ¿no? Y la certeza de la evidencia, ¿no? Miren. Entonces es una tablita muy sencilla que lo utilicé también como tabla 1 directo. Ahora, miren, esto sí es muy importante, ¿ya? Puse esta tabla porque también estaba en la clase de metaanálisis, pero es muy importante porque de aquí ustedes van a pasar al metaanálisis. Muchos de mis tesistas van a hacer conmigo el metaanálisis, ¿no? O sea, yo voy a trabajar con sus tablas para yo hacerles el metaanálisis. Pero es importante que ustedes también aprendan a hacerlo, ¿no? Tipos de datos y medidas de efecto. Miren, cada estudio tiene diferentes tipos de datos. Por ejemplo, normalmente los estudios controlados aleatorizados, los ensayos, los estudios de cohorte, tienen datos dicotómicos y datos continuos. Y la medida de efecto cambia. En los ensayos controlados y en los estudios de cohorte, la medida de efecto de los desenlaces dicotómicos es el riesgo relativo. Eso tienen que saberlo. ¿Cómo se calcula el riesgo relativo? Bueno, hay una clase sobre lectura crítica, creo que subí a YouTube. Ahí pueden revisarlo. Cómo se calcula, cómo se interpreta. ¿Cuáles son los ¿qué son los desenlaces continuos? Recuerden, ¿no? Números, ¿no? Son datos numéricos que se pueden también encontrar en los ensayos y en las cohortes. ¿Y cuál es la medida de efecto? La diferencia de medias, ¿no? La media es la medida
del desenlace, pero la medida de efecto es la diferencia de medias, porque la medida de efecto calcula, en este caso, la diferencia entre cada brazo. Pero recuerden, no está sola, siempre está acompañado de su desviación estándar de la diferencia de medias, o su intervalo de confianza de la diferencia de medias. Eso también quiero que ustedes aprendan a diferenciar. Miren, vamos a llegar a una tabla. Una cosa es decir media y desviación estándar. Acá tengo la media 1 y acá tengo la media 2. Y por lo tanto, tengo la desviación estándar 1 y tengo la desviación estándar 2. Si yo digo que esta, por ejemplo, es del brazo experimental y este es del brazo control, a mí me piden calcular la diferencia de medias, ¿no? Mean difference. Y si yo calculo la diferencia de medias, calcularé la diferencia entre el control menos el experimental. Pero, así como calculé la diferencia de las medias, ¿no? También voy a tener una desviación estándar de esta diferencia de medias. O sea, tengo una desviación estándar de la media y tengo una desviación estándar de la diferencia de medias. Ahora, el meollo del asunto y de la gran problemática para extraer datos continuos no está en calcular la diferencia de medias, está en calcular la desviación estándar, ya sea para una media o ya sea para una diferencia de medias. Aquí radica el gran problema que muchos estudiantes, muchos tesistas, muchos posgradistas, estudiantes de doctorado y que quieren hacer revisiones sistemáticas con metaanálisis luchan, porque no saben cómo extraer la información y pasar de convertir un intervalo de confianza, por ejemplo, a 95% a una desviación estándar, o cómo utilizar la diferencia de medias y calcular la desviación estándar de esa diferencia de medias a partir de estas dos desviaciones estándar. Porque no es lo mismo, ¿eh? La fórmula de la diferencia de medias es la media final menos la media inicial. Pero la desviación estándar no tiene diferencia. Si tú quieres calcular la desviación estándar de la diferencia de medias, no vas a restar la desviación estándar final menos la desviación estándar inicial. Eso no es correcto. Eso no es correcto. Eso nunca se hace. Se tiene que calcular y se calcula a partir de algunos datos que nosotros vamos a ver el día de hoy. Bien. Entonces, bien, recuerden, ustedes con casi todos, normalmente la mayoría de mis tesistas hace revisiones sistemáticas de ensayos controlados aleatorizados. O sea, por eso no vamos a bajar lo demás. La mayoría hace aquí. Y bueno, luego también podríamos hacer una clase sobre metaanálisis de prevalencias. Eso lo veremos después. Ahora, bien, tenemos información dicotómica. Tenemos datos dicotómicos. Por ejemplo, un estudio sobre levetiracetam versus fenitoína como segunda línea de tratamiento para el estado epiléptico convulsivo en niños. Ya. Recuerden, ¿por qué es un dato dicotómico? Porque tiene dos datos, ¿no? Dos razones, ¿no? Dicotómico, dos razones. ¿Cuánto es una variable dicotómica? Tiene dos razones, o dos, en este caso, dos posibles resultados, ¿no? Si, por ejemplo, el desenlace es el desenlace A, puede tener el desenlace A o puede no tener el desenlace A. El que tenga el desenlace A significa que tiene el evento. Y el que no tenga el desenlace A significa que no tiene el evento. A nosotros nos importa el que tenga el evento. Es por eso que nosotros establecemos el número de eventos en el brazo experimental y el número de eventos en el brazo control. Y de esa forma es como se extrae. Por ejemplo, mira, acá el brazo experimental es levetiracetam y el brazo experimental es fenitoína. Entonces, nosotros establecemos a partir de ahí y decimos, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen el evento que es el desenlace cese clínico de las convulsiones en el brazo experimental? Mira, acá están 60 personas. Ah, perfecto. Significa que 60 van a ir en la celda donde dice
número de eventos en el brazo experimental. Y aquí está, mira. Viene para acá. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el total de personas en el brazo experimental? Y acá está, mira. Aquí está, justo nos dice, la N del grupo experimental es 119. Por lo tanto, esta información viene para acá. Ahora, para el otro lado, para el control. ¿Cuántas personas hay en el grupo control? Mira, acá está, mira. Por intención a tratar, 68. Entonces 68 pasa para acá, viene para acá. ¿Cuántas personas en total hay en el brazo control? Acá me dice, mira, 114. Entonces, 114 viene para acá. Ya está. Entonces aquí completé una tabla de datos dicotómicos. Es súper sencilla, porque solamente necesito saber estos 4 datos. Son muy sencillos. Vamos a ver un ejemplo. Acá tengo un estudio de uno de mis alumnos. Cánula nasal, terapia por cánula nasal de alto flujo versus CPAP, ¿no? Versus CPAP. En la ventilación de niños con bronquiolitis severa. Uno de los desenlaces se denomina tasa de intubación. Tasa de intubación. Y acá solamente me muestra el porcentaje. El porcentaje. Significa que estos valores son porcentajes. Yo necesito convertir entonces el porcentaje a la N. O sea, 22.6 de 130. ¿Cuánto corresponde la N? ¿Cómo tendría que convertir? 22.6 entre 100 por 130. El número entero que sale de este resultado es el que va acá. Acá lo mismo, 29.2 entre 100 por la N, 125. ¿Cuánto sale? A ver, ¿quién me dice? Ya, 34.58 para acá, creo, ¿no? 34.58 que equivale a 35. Y en el otro lado, 29.38 que equivale a 29. Ya está. Entonces tengo la información. Tengo la información ahora ya proporcional del número total de personas con la tasa de con el desenlace tasa de intubación en el brazo experimental y el número total de personas con el desenlace tasa de intubación en el grupo control. Ahora sí, dígame los números. Acá, en el EE, ¿qué va? En el EE, ¿qué va? ¿Qué le pongo? ¿Qué valor le pongo? 29. Muy bien, Oriel. En el TE, ¿qué le pongo? ¿Qué valor va? 130. Perfecto. En el S, ¿qué va? En el S, ¿qué va? 35. Muy bien. Y en el TC, ¿qué va? ¿Qué valor? 125. Perfecto, chicos. Muy bien, se entendió. Entonces, ¿a qué datos corresponden esos valores? ¿No? ¿A qué datos corresponden esos valores? Aquí está, mira. 29 corresponde, el EE corresponde al número de personas con el evento en el brazo experimental. 130 corresponde al TE, que corresponde al número total de personas en el brazo experimental. ¿No? Brazo experimental, total de personas de brazo experimental. El brazo experimental es este. 35, ¿no? 35, ¿qué corresponde? Corresponde a la EC, que es el número total de personas con el evento en el brazo control. Y 125 corresponde a la TC, que es el número total de personas en el brazo control, ¿no? Una cosa es el evento, otra cosa es el total de personas en el brazo. Muy bien, se entendió entonces, perfecto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí viene lo bueno, ¿no? Los datos continuos se expresan siempre en medias, ¿no? En algunas ocasiones los mismos estudios ya te van a dar la diferencia de medias, ¿no? Profesor, ¿qué pasaría si a mí me dan, perfecto, yo he visto que en la mayoría de mis estudios me da la media del desenlace, ¿no? Supongamos que un desenlace, supongamos que el desenlace sea el peso, ¿ya? Supongamos que el desenlace sea el peso. Hay un estudio, el estudio número 1,
evalúa, el estudio número 1, está evaluando un desenlace. Su desenlace es el peso. ¿Ya? El desenlace es el peso. ¿Ya? Entonces, el estudio, mira, hay diferentes escenarios, ¿ya? Vamos a suponer un escenario, un primer escenario más común. El escenario es donde el estudio trató sobre liraglutida versus placebo, en donde midió el peso al final del estudio, o sea, después que le dio a los participantes por un cierto tiempo, y midió el peso final nada más. Entonces, para el brazo experimental, obtuvo, por ejemplo, vamos a poner acá la media del peso en el brazo experimental fue de, a ver, supongamos 85 kilogramos. 85 kilogramos. La media, porque la media sí tiene unidades. Y la desviación estándar fue 15, o sea, más menos 15. Eso es en el brazo experimental. La N para este brazo de liraglutida fue de 120. Y para el brazo de placebo también. Para el brazo de placebo, la media del grupo control fue, como no, fue 98. O sea, más peso, ¿no? Porque estamos hablando de placebo, ¿no? La desviación estándar del brazo control fue más menos 12. Y la N de este brazo control fue de 122. Muy bien, entonces significa de que yo solamente necesito, ojo que esta es la media final, o sea, después del tratamiento. Significa de que los participantes ya recibieron el fármaco, después de la letralización, ya recibieron el fármaco y ya tuvieron los resultados de su peso al final del estudio. Entonces solamente estoy evaluando los datos finales. Y por lo tanto solamente evaluando la media. Pero supongamos que haya otro estudio, ¿no? Hay otro escenario en donde el autor ha evaluado el peso inicial y también ha evaluado el peso final. Entonces, profesor, mire, yo tengo el peso inicial y también tengo el peso final. ¿Qué condiciones me debería dar a mí para yo poder decidir sobre qué desenlace, qué valor voy a extraer? ¿Debo extraer el peso inicial o debo extraer el peso final? Y la respuesta es que van a haber situaciones en donde yo necesito solamente extraer el peso final y en otras situaciones en donde yo debo extraer la diferencia de media de esos pesos. Para cada brazo, ¿eh? Acá estamos hablando para el brazo de liraglutida y también para el control, la diferencia de medias para el brazo control. Profesor, ¿y qué hacemos con el peso inicial? ¿Lo extraemos? Es que en realidad no me sirve, ¿no? La información del peso inicial no me sirve nada más que para calcular la diferencia de medias. Pero no me sirve a mí como un indicador para mi metaanálisis, ¿no? Si voy a utilizar el peso inicial es solamente para calcular la diferencia de medias, pero no para calcular un metaanálisis. A mí me interesa estos dos, el final, o ya sea el final, o ya sea la diferencia de medias. En este caso, respecto al peso, por ejemplo. Profesor, ya me confundí. Entonces, ¿qué dato debería extraer? ¿La final o la diferencia de medias? Mira, si tú tienes un ensayo que tiene menos de 100 participantes por brazo, es mejor calcular la diferencia de medias y la desviación estándar. O sea, te quedas con este valor. Pero si el ensayo tiene más de 100, solamente usa la media final. Más de 100 personas por brazo. Profesor, ¿y qué pasaría si yo tengo 5 ensayos a extraer la variable peso? Pero de ellos hay uno de ellos, ¿no? Uno de ellos, todos cumplen con la primera condición, o sea, tienen menos de 100 y voy a calcular la diferencia de medias. ¿No? O no, al contrario, todos tienen más de 100 y voy a calcular la media final solamente, la media final. Pero hay uno que tiene menos de 100, profesor. Y no puedo calcular, tampoco me da los datos para poder calcular
la diferencia de medias. Solamente me está dando, mejor dicho, no tengo la información de la media final, solamente me está dando la diferencia de medias. ¿Qué hago? Porque usted me dijo de que tengo que calcular la media final solamente si se trata de un ensayo que tiene más de 100. Ahora, mira, si tienes un estudio que te da para esta primera condición, tienes otro estudio que te da para esta condición, y tienes un estudio que no te da para esta condición y te da solamente para poder extraer la diferencia de medias, te quedas todos, lo conviertes para extraer diferencia de medias. Profesor, ¿qué pasaría si yo no puedo extraer la diferencia de medias, por ejemplo? Porque no me da la media inicial. O sea, tengo un estudio en donde no me está dando la media inicial y por lo tanto no puedo calcular la diferencia de medias. O ya sea que me dé la media final, que siempre normalmente me lo suelen dar, o ya sea que solamente me dé la diferencia de medias, porque hay datos donde ustedes van a ver eso. Hay estudios en donde no hay la media final. A veces tampoco hay la media inicial, solamente me dan la diferencia de medias. Pero incluso hay estudios que son más de 100 y solamente me da esto, profesor. ¿Qué hago? Te quedas con ese valor, solamente quédate con la diferencia de medias. Otro escenario en donde, por ejemplo, solamente me dan la media final, no me dan la media inicial y por lo tanto no puedo calcular la diferencia de medias. Me quedo solamente con la media final. Independientemente de esta regla, me quedo con la media. O sea, mejor dicho, tú primero tienes que, antes de empezar a establecer si vas a calcular la diferencia de medias o vas a quedarte con tu media final nada más, tú tienes que ver la disponibilidad de tus datos. Hay algunos estudios que no te dan la media inicial, o sea, el antes y después. No te da el antes, te da solamente el después, solamente la media final. Incluso algunos estudios son más complicados. No te da la media final tampoco, te da solamente el cambio, dice, ¿no? El change. Ustedes van a verlo ahí. Dice, ¿no? Change to baseline, ¿no? Cambio desde la base, ¿no? Y ya no te dice nada más. Profesor, ¿qué hago en ese caso? Usted me dijo de que debo utilizar la regla. No, aquí ya no utiliza la regla. Si al menos un estudio te da un dato con change to baseline y no te da nada más de otros datos, te quedas para todos con el dato de la diferencia de medias. Van a haber excepciones, no van a haber, por ejemplo, profesor, pero de todos los estudios hay uno que no puedo ni siquiera calcular la diferencia de medias. No lo extraigas. La idea es que la mayoría de los estudios cumplan con al menos una de las formas de extracción, ya sea de la diferencia de medias o ya sea de la media final, pero puedes quedarte con cualquiera de las dos, no con la media inicial. Ahora vamos a ver las situaciones. O sea, situaciones de cálculo. Por ejemplo, mira, tenemos un caso, el primer caso, un caso muy sencillo. Un caso muy sencillo. Tengo una variable, ¿no? Para el estudio también de mis cesistas, un caso en donde solamente tengo una variable continua. Este es el caso más sencillo que hay. La extracción de la media y la desviación estándar para cada brazo en los desenlaces, en donde la media y la desviación estándar están explícitas en la tabla de extracción. Acá está la media del brazo experimental y la desviación estándar del brazo experimental. La media del brazo de control y la desviación estándar del brazo de control. O sea, mejor dicho, este es el mejor escenario, ¿no? Ese es el mejor escenario, ¿no? Ese es el mejor escenario, en donde la información está clarísima. Y yo voy a extraer la información desde aquí para pasarlo a mi tabla de extracción. Por ejemplo, ¿cuál es la media para el desenlace tiempo de hospitalización en el brazo experimental? ¿Cuál es la media? A ver quién lo dice. Muy bien, 6.2. ¿Cuál es la desviación estándar? 6, perfecto. ¿Cuál es la N? ¿No? ¿Cuál es la N? 71. Y en el brazo control, ahí está, ¿no? 7.5. La desviación estándar sería 13 y la N sería 71 también, ¿no? Perfecto. Ese es el mejor escenario, ¿no? Todos
los investigadores esperan un escenario como ese, porque es el más sencillo. ¿Por qué? Porque me ahorra tiempo, ¿no? El problema es que no todo es color de rosa. Tenemos que calcular. Y en algunas ocasiones ese cálculo es muy complejo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Caso número 2. Dice, extracción y cálculo de una desviación estándar de diferencia de medias, basadas en intervalos de confianza. Por ejemplo, mira, acá tengo un estudio sobre los efectos de la gluten en el peso. Y acá tengo el desenlace del peso. Acá lo puedo hacer de dos formas. Por ejemplo, calcular la desviación estándar a partir de un intervalo de confianza. Calculo acá, calculo acá, calculo acá, calculo acá. Es decir, calcular una desviación estándar desde un intervalo de confianza. Eso es un escenario. Pero también hay una fórmula que lo simplifica y se llama cálculo de la desviación estándar de la diferencia de medias a partir de intervalos de confianza. Entonces, esa fórmula la tenemos en un Excel, que es este Excel de acá. Este Excel de acá, que se los voy a pasar. No, ya los tienen ustedes. Igual se los voy a... Ya lo he pasado por los grupos de WhatsApp, pero lo voy a volver a pasar si desean. Creo que mis tesistas de UPC todavía no lo tienen. Pero igual se las tienen que aprender. ¿Cómo se utiliza esa tablita? Me dice, mira, la media inicial, ¿no? La media inicial, por ejemplo, acá está la media inicial. ¿Ah? Esto sucede solamente cuando tengo ese escenario. O sea, tengo la base y tengo el final. Acá tengo, mira, tengo tres medidas, la base de los 5 y a los 16. Obviamente yo me voy a quedar con la final. ¿Cuál es la final? Los 16. Entonces tengo una base, una media inicial, una media de la base y una media del final. Entonces acá tengo, mira, media inicial para el brazo experimental. Y también tengo la media inicial para el brazo de control. ¿No? Al revés, creo, ¿no? Acá está al revés, ¿no? Brazo de control acá arriba y el brazo experimental acá abajo. Ya. Sigo. La media final es 96.8, porque aquí está, mira, la media final del brazo control y la media final del brazo experimental, 94.2. Acá se calcula, automáticamente sale la diferencia de medias. Sale la diferencia de medias, ¿no? Aquí está la diferencia de medias. Ahora me pide colocar el intervalo de confianza menor. Ese es el intervalo de confianza menor. En este caso, yo colocaré el intervalo de confianza menor de la base, ¿no? De la base. Y automáticamente me sale el error estándar de la diferencia de medias. Acá colocaré la n inicial y la n final, que suele ser la misma. En algunos casos cambia, pero la n acá en este caso fue la misma, 48 y 48. No está aquí en la tabla, pero sí estaba en el estudio. ¿No? Y automáticamente me sale la desviación estándar de la diferencia de medias. Acá tengo la diferencia de medias y acá tengo la desviación estándar de la diferencia de medias. Profesor, ¿pero qué pasaría si yo no necesito extraer la diferencia de medias para el brazo de intervención y de control? Solamente necesito extraer la desviación estándar y la media final del brazo experimental y control. Eso es un caso que lo vamos a ver en el último caso. O sea, donde solamente necesito la información de la media final. Porque aquí estoy calculando la diferencia de medias, la MD, para el brazo de placebo y la MD para el brazo de experimento. Acá en este caso dice, menos 2.3 y acá es menos 9.5. Esas son las diferencias de medias. Y esta información yo la voy a metaanalizar. Entonces voy a metaanalizar diferencias de medias. Pero también yo puedo decidir utilizar ya no las diferencias de medias, sino la media final. Para el brazo de acá sería 96.8. Y para el brazo de acá sería, la media final sería 94.2. Y acá voy a calcular la desviación estándar.
Entonces debería haber una fórmula, que lo vamos a ver al final, una fórmula que me permita calcular la desviación estándar a partir de intervalos de confianza. ¿Cuál es esa desviación estándar? Aquí está. ¿Cuál es esa desviación estándar? Aquí está. Calcularla a partir de un intervalo de confianza. Eso lo vamos a ver al final, porque también es ese escenario, ¿no? Entonces, miren, tengo un escenario muy común de cálculo, ¿no? El caso número 2, en donde yo voy a calcular la desviación estándar de la diferencia de medias cuando tengo un estudio que me da una base y un final y me da las medias con intervalos de confianza. O sea, esto es intervalos de confianza. Se utiliza esta fórmula. ¿Ya? Se utiliza esta fórmula. ¿Bien? Acuérdense bien, cálculo de la desviación estándar de la diferencia de medias en estudios en donde está la base y la final con medias e intervalos de confianza. ¿Ya? La fórmula se llama calcular la desviación estándar de la diferencia de medias a partir de intervalos de confianza. Entonces, si yo he realizado el cálculo y quiero llevarlo a mi tabla de extracción respecto al desenlace peso, ¿cuál será la N acá? A ver, ¿cuál será la N? ¿Quién me lo dice? La N del brazo experimental, ¿cuál será la N? ¿No? ¿Recuerdan? 53, ¿no? 53. ¿Y la diferencia de medias cuál va a ser? Menos 9.5, ¿no? La diferencia de medias. La desviación estándar, ¿cuál va a ser? Menos 246.10, ¿no? La desviación estándar. La N del brazo control, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 48. Y la diferencia de medias para el control, ¿cuánto es? Menos 2.3, muy bien, Oriele. Y la desviación estándar, menos 231.7. Ya está. Y así es donde yo esta misma información, yo la llevo ya al metaanálisis, ¿no? Pero me demoró un poquito en hacer mi cálculo con esa fórmula. Y así tengo que hacerlo para cada uno de los estudios si se presentase esa misma situación. Lo más curioso es de que en algunas revisiones sistemáticas, los mismos estudios tienen diferentes formas de presentación. Vamos a ver otro caso. Voy a extraer la información y calcular a partir de dos desviaciones estándar. O sea, ya me lo dan un poquito más sencillo. Mira, por ejemplo, acá, en el estudio de tejido conectivo, ¿no? Esto es, se llama, creo, injerto, ¿no? Injerto de tejido conectivo y técnica del túnel o trapezoide, ¿no? Es un estudio odontológico. Y miren, también me da la base, es un desenlace continuo, dice profundidad de la recesión gingival, me da la base, me da el final, me da la media y me da la desviación estándar para el brazo experimental y para el brazo de control. Entonces, miren cuántos datos. Me da la media, me da la desviación estándar de la base y el final. La media, desviación estándar de la base, la media, desviación estándar del final. Solamente me voy a quedar con la base y el sexto mes. Entonces, mira, a diferencia del caso anterior, que era intervalo de confianza, ahora ya no hay intervalo de confianza, hay directamente la desviación estándar. Entonces, yo necesito calcular aquí la diferencia de medias, pero ya no a partir de intervalos de confianza, sino a partir de ¿qué? En este caso, hallar la desviación estándar a partir de dos desviaciones estándar, ¿no? La desviación estándar inicial y la desviación estándar final, ¿no? Entonces, para eso también necesito aplicar otra formulita. Para eso necesito aplicar otra formulita, ¿no? Y está aquí, mira. En esta formulita, yo voy a colocar, ¿no? Voy a calcular la desviación estándar a partir de dos desviaciones estándar. Cuando son correlacionables, es decir, cuando son base y final, ¿no? Base y final para cada brazo. Por ejemplo, mira, la media inicial, ¿cuánto es acá? 3.2. 3.2. La desviación estándar inicial es 0.7. Y la N inicial es 21. Aquí está.
La media final, en este caso dice 0.4. 0.4. La desviación estándar final es 0.7. Aquí está. Ese es el brazo de intervención. Por experimento. Y la n final también es 21. ¿No? Porque es la misma. Entonces, mira, acá tengo desviación estándar inicial, desviación estándar final. La diferencia de las medias es menos 2.8 y la desviación estándar de esta diferencia es 0.49. Entonces, ahí está la información. Aquí está la diferencia de medias y aquí está el intervalo de confianza. Y lo mismo para el brazo de control. Mira, acá está la media inicial, 3. Aquí está, mira, 3. Aquí está, 3. Acá está, mira, ve. La desviación estándar inicial, 0.6. Aquí está, mira. 0.6. Y lo mismo con sus desviaciones estándar inicial y final. 0.6, 0.6. 0.6. Desviación estándar inicial, desviación estándar final 0.5, dice. Le he puesto el valor de acá, creo. Me confundí. Y la desviación estándar, la diferencia de medias es menos 2.2 y su desviación estándar de la diferencia de medias 0.4. Entonces, esta información es lo que yo voy a utilizar para mi tabla de extracción. Entonces, miren ese segundo escenario, ¿ah? O es el caso número 3, extracción y cálculo de la desviación estándar a partir de 2 desviaciones estándar. O sea, el estudio ya no me da intervalos, me da directamente desviaciones estándar. También tengo otro cuarto caso. El cuarto caso es en donde no me da la media. Profesor, a ver, no lo entiendo. ¿Qué datos debo de extraer para mi desenlace? Recuerda de que los datos continuos solamente se extraen a partir de la media, o en este caso, en algunas situaciones, como hemos visto, a partir de la diferencia de medias, o también en este caso, específicamente de la media final. Pero la media, recuerden de que la media pertenece a variables continuas cuya distribución es normal o paramétrica. Pero cuando los datos están presentados en valores no paramétricos, se expresan en medianas, ya no en medias. Profesor, ¿y ahora qué pasaría si yo tengo una mediana? ¿Ya no puedo calcularlo o utilizo la misma fórmula? No, porque no es lo mismo la mediana que la media. Entonces yo necesito utilizar una fórmula que me convierta una mediana a una media. Y por lo tanto, una mediana que va acompañada con su rango intercuartílico, este rango tiene que convertirse, en este caso, a una desviación estándar. Entonces, a partir de la media y del intervalo de confianza, yo puedo calcular la media y la desviación estándar. Y hay una fórmula que está en internet. Yo les tengo aquí, creo, no le puse el link, ahorita lo pongo. Es esta formulita. Vamos a... Esta de acá. Con este link tienen que entrar. Con este link van a entrar. Y con este link van a entrar. Entran a la página, que es esta. Colocan los datos, ¿no? El tamaño de la muestra, la mediana, el intervalo menor, el mayor, y luego calculan y sale el resultado. En este caso, como pueden observar, para un número tan bajo, la media y la desviación la media y la mediana, disculpen, suelen ser las mismas. Esta es la varianza y este es, en este caso, la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar es 0.63 o 0.64. En este caso, como dice el dato sugerido, pueden utilizar la desviación estándar 0.52, ¿no? Pues ¿no? Eso sería para calcular la mediana, ¿no? Para calcular la media a partir de la mediana. Y una vez que calculan la media y la desviación estándar, ya pueden continuar con sus cálculos, ya sea para calcular una diferencia de medias a partir de 2 desviaciones estándar, ¿no? Para calcular una desviación estándar a partir de 2 desviaciones estándar, o quedarse con la desviación estándar final, ¿no?
pero ya lo calcularon, ya lo transformaron, ¿no? Entonces, miren, hay cantidad de información que tienen que hacer si es que se topan con esos escenarios, que suelen ser muy comunes, ¿no? Suelen ser muy comunes, ¿no? Para mí, el más común es siempre este, ¿no? En donde van a toparse con eso. Ahí siempre van a haber dudas. Profesor, acá, por ejemplo, ¿me puedo quedar con la media y la desviación estándar final? Sí, también. No necesitas calcular la desviación estándar de la diferencia o calcular la diferencia de medias. No necesariamente, ¿no? Te puedes quedar con esta información nada más, con la media y la desviación estándar final. Puedes quedarte, ¿no? Siempre y cuando cumplan con los criterios o siempre y cuando al menos uno de los estudios no cumpla con los criterios para que puedas tú generalizar. Pero es válido. Pero lo más recomendable es utilizar siempre la información correcta. Ahora, acá puedes decidir utilizar la diferencia de medias o quedarte solamente con la media final. Yo recomendaría quedarte con la media final, aunque según la regla es mejor utilizar la diferencia de medias, ¿no? Profesor, ¿en qué situaciones utilizo la diferencia de medias que no correspondan con la regla? Recuerda, en los estudios que tienen base y final, siempre vas a tener que ver la necesidad de calcular la diferencia de medias, que hagan base y final. En esos estudios tienes que echarle un poco más de ojo y después decidir, ¿corresponde para poder realizarlo? ¿No? Si la regla me la dice, ¿cuál es la regla? Si hay más de 100, solamente media final. Si hay menos de 100, calcular la diferencia de medias. En ese caso, correspondería a calcular la diferencia de medias. Ahora, si uno de los estudios que yo estoy extrayendo no cumple con esa condición de poder extraer la diferencia de medias, me quedo con la diferencia, me quedo con la media final nada más, ¿no? Para todos, pero para todos. No puedo utilizar el cálculo de diferencia de medias para uno y quedarme con la media final para otro. No se puede hacer eso. Tiene que ser homogénea la extracción de datos. O es para todos diferencia de medias, o es para todos solamente la media final. Ahora, hay un quinto escenario, como lo habíamos visto acá, ¿no? Como habíamos visto en el primer escenario. En el segundo escenario, disculpa. ¿Qué pasaría si yo decido quedarme solamente con la media final y tengo un intervalo de confianza, que es este, que está al final? Yo necesito quedarme solamente con estos dos valores. Ya no quiero hacer un cálculo de diferencia de medias a partir de intervalos de confianza. Ya no. Necesito solamente extraer la media final y la desviación estándar final, pero en este caso la desviación estándar sale a partir de un intervalo de confianza. Ese es el quinto escenario. Y el último es este. También para uno de sus compañeros que está haciendo sobre el estudio de nitropoyetina en el neurodesarrollo, ella tiene este escenario, ¿no? Miren. Ellos están calculando la media del MDI. Entonces, mira, acá está la media, perfecto. La media con su N. Yo necesito la media, acá está la N. Y ahora necesito, en este caso, extraer la información del intervalo del 95% al 95% para poder calcular la desviación estándar. Porque acá lo están presentando así, mira. Entonces, profesor, ¿qué debo hacer? Debo de convertir este intervalo a desviación estándar. ¿Cómo lo convierto? Paso el intervalo superior, paso el intervalo inferior, me confundí, creo que le he puesto 94.5, no sé por qué. Y se obtiene automáticamente el error estándar y la desviación estándar, ¿no? Esa información está en la segunda fórmula, que es esta, ¿no? Esta de acá, ¿no? Que vamos a corregirlo, sería 98.5. Ya está. Entonces, esta de acá vamos a ponerla aquí en la... Debe ser correcto, ¿no? Para que no se confundan. Ya está. Ahora sí, ¿no? Entonces, mira, acá calculamos, mira. Para poder hacer el cálculo en la fórmula necesito la información de los intervalos que están acá, el intervalo inferior, el intervalo superior, y automáticamente se calcula el error estándar y se calcula
la desviación estándar. Automáticamente en la formulita, ¿no? En esta formulita se calcula esa información. Y solamente me queda extraer, ¿no? La desviación estándar para poder hacer mi cálculo. Y paso nuevamente a mi tabla de extracción, ya tengo la n, ya tengo la media y ya tengo la desviación estándar y lo puedo hacer para cada brazo, ¿no? Miren, toda esta información es un poco compleja. Yo creo que con la grabación que va a quedar y con el repaso y repaso y repaso de cada uno de ustedes les va a ayudar. Pero siempre tienen que tener los escenarios propuestos, porque esos son los 5 escenarios en donde se extrae la información de datos continuos. Muchos autores siempre se equivocan. Muchos, pero muchos, ¿ah? No exagero con esto. Muchos autores se equivocan. He visto revisiones sistemáticas publicadas que son pésimas. Y no por el método, sino por los cálculos, ¿no? Porque los cálculos son incorrectos. Si tú haces un cálculo incorrecto, obviamente vas a presentar información incorrecta y llegar a conclusiones basadas en errores de cálculo, que es lo peor, ¿no? Entonces, hacer metaanálisis de datos continuos es un poco complejo, pero no es imposible. Aquí están todas las soluciones, ¿no? Aquí están todas las formulitas. Ustedes pueden utilizar todos estos escenarios para sus propios trabajos. Muy bien. Muy bien. Preguntas.